Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre. Y shalom a todos. Espero en el Eterno que estén todos bien, que tengan una buena semana y también que este mes de Heshvan, que estamos apenas comenzando, pues sea un mes de bendición para todos. Es un mes del que se ha dicho que no tenemos grandes celebraciones, sin embargo tiene una importancia espiritual muy grande. Y la razón por la que los sabios dicen que este es un mes de mucha importancia espiritual es porque precisamente por no haber estas grandes celebraciones o digamos otras fechas importantes del calendario hebreo, pues en este mes es donde podemos en verdad medir el nivel de nuestra espiritualidad. Y los sabios comparan eso con medir la cantidad de agua que hay en un caldero puesto al fuego. Cuando el agua está hirviendo, pues no sabemos exactamente qué cantidad de agua hay en el caldero, porque el agua hirviente ebulle, sube al calentarse el líquido, pues empieza a ebullir y entonces no sabemos exactamente por dónde está. Incluso puede derramarse el agua por encima, por el borde del caldero, perdón. Y nuestros sabios dicen que de la misma manera cuando uno está en las grandes festividades o en otras festividades menores, estamos como esa agua que está en ebullición, que está hirviendo. Estamos gozosos, estamos siendo bendecidos, estamos en conexión y entonces no sabemos exactamente cuál es nuestro nivel, el nivel de nuestro líquido. Solamente estamos siendo arrastrados por la intensidad del momento. Sin embargo, en el mes de Heshvan, cuando todo se calma, cuando el fuego se apaga y ese momento de ebullición para por un momento, entonces ahí es cuando sabemos de verdad dónde estamos. Y esa es la importancia de este mes, que nos ayuda a comprender en verdad en qué nivel estamos. Que sea muy alto para todos ustedes. Y también nuestra compañera de viaje para esta semana nos trae un mensaje importante. Estamos reanudando estos comentarios, puesto que debido a las fiestas altas, bueno, pues habíamos perdido el paso, pero lo estamos retomando con la ayuda del cielo. Nos saltamos incluso el comienzo del ciclo de estudio de la Torá, pero de alguna manera lo vamos a retomar, al menos mencionando esas primeras parashot, Bereshit y Noach, que son las parashot que abren el ciclo de estudio de la Torá, el ciclo anual. Y podemos sintetizar diciendo que estas son porciones muy profundas de la Torá y son las porciones que ponen los cimientos para el resto de lo que vamos a aprender. Y eso yo diría que es una de las cosas básicas más importantes de estas porciones, porque de aquí parte todo. Si no tuviéramos el principio, no tendríamos nada de qué hablar. Nuestra fe está cimentada en ese principio, nuestra fe está cimentada en esas palabras que nos dicen que el Eterno lo creó todo en un instante. ¿Cuánto le tomó al Eterno crear el universo? Un instante. El resto de los días de la creación, lo que el Eterno hace es poner cada cosa en su lugar, asignar funciones a cada cosa creada. Pero fue solo un instante, ese primer momento de la creación que dice que está descrito como en un principio creó el Eterno los cielos y la tierra. De hecho, ese versículo en hebreo tiene 7 palabras que se corresponden con los 7 días de la creación y con los 7 los 7 milenios de la historia humana. El último milenio será el milenio del Mesías. Pero todo está contenido en esa frase y todo está contenido en ese primer momento que después se fue desglosando.
se fue profundizando. La creación no es un acto aislado, la creación es un acto que tiene lugar constantemente. Para que las cosas que vemos existan, tiene que haber un flujo de energía divina que sostiene toda la creación. Asimismo, como una lámpara está iluminando mientras el flujo eléctrico está pasando por ella y se está convirtiendo en luz y en calor. De la misma manera, esa energía que emana del ser divino está fluyendo a través de todo lo creado. Esa expresión con que Dios lo creó todo, esas 10 palabras, llamadas 10 palabras, porque el primer capítulo de Bereshit dice 9 veces y dijo Dios. Si le sumamos la primera expresión que está contenida también de alguna manera esa frase, serían 10 expresiones, con el número 10 el número de lo completo, de lo perfecto, y con esas 10 expresiones el Eterno fundó todo, pero con la combinación de esas expresiones sigue creándolo todo constantemente, porque la creación es una combinación de las letras hebreas, que son los canales por los que fluye la energía divina y se concreta en el mundo visible. Obviamente que esto es un proceso muy complejo que va siguiendo diferentes fases, y la estructura de ese proceso es lo que llamamos el árbol de la vida o las sefirot, las 10 sefirot. Entonces algo que podríamos destacar de esta primera porción es cómo vemos que en el principio todo estaba vacío y deforme. La realidad es que ahí se está describiendo un mundo potencial, un mundo al que todavía no se le han asignado funciones, y esa es la carencia de identidad y de forma, que todavía el Eterno no había dado la función a cada cosa creada. Pero vemos que en medio de eso la presencia del Eterno revolotea como un ave sobre su nido, sobre la faz de las aguas. El agua es símbolo de vida, es símbolo también de la enseñanza de la Torá, de la instrucción de vida. Y esa instrucción de vida está imbuida de esa presencia divina que fluye a través de esa enseñanza para dar vida. Eso que vemos ahí, ese espíritu del Eterno, ahí está toda la historia de la humanidad. En esa frase están contenidas todas las sucesiones de los imperios y reinos de la tierra hasta ese momento que dice, después que dice que había oscuridad y que el espíritu del Eterno revoloteaba sobre la faz de las aguas. Ahí está la sucesión de la historia del hombre, que culmina con esa presencia del Eterno, que es la era del Mesías, sobre toda la creación. Pero eso mismo lo vemos en la Parashá Noach, después del diluvio, esa misma presencia divina, ese viento que dice que hizo retroceder las aguas y que empezó a secar la tierra, hace referencia a esa misma presencia divina. Recordemos que en hebreo la palabra viento, ruach, también hace alusión al alma o a una parte del alma del ser humano, y también hace alusión a la presencia divina. Es una palabra que se usa en diferentes contextos, con diferentes significados. Pero uno de los significados es hacer alusión a la presencia divina, esa presencia espiritual, ese resplandor del ser divino. Y también a una de las partes, los fundamentos de nuestra existencia espiritual, de esa chispa divina que nos hace vivir, que es el alma. Y entonces ahí vemos como en esa frase que está en la segunda porción de la Torá, en la Parashá Noach, vemos como una recreación del universo. Así como en la primera descripción de la creación vemos esa agua que cubría toda la faz de la tierra, que después fue separada. Vemos la presencia del Ruach, de la presencia divina, ese viento sobre la faz de las aguas. Lo volvemos a ver en la Parashá Noach, después del diluvio, después de
de que las aguas lo volvieron a cubrir todo, un proceso de limpieza, volvemos a ver esa presencia divina, ese viento, y la creación emerge nuevamente, y una vez más el Eterno ratifica el pacto con el hombre. Por supuesto aquí que el hombre primero estaba digamos representado por Adán, en cuya alma están todas nuestras almas, y después representado por Noah, el hombre que emerge de toda esa catástrofe para recibir nuevamente el pacto del Eterno, para recibir un mundo, para que pueda usarlo, para que pueda prosperar en él, para que pueda multiplicarse y para que pueda desarrollarse, para que pueda desarrollar esa conexión con el ser divino. Este es el mensaje que podemos obtener, uno de ellos, de los tantos mensajes que podemos obtener de estas parashiot que ponen los cimientos de nuestra fe. Ese principio que hace referencia al tiempo, que es el contenedor de la creación, esa historia de cómo todo emergió del ser divino a través de esas expresiones del Eterno, esa recreación del mundo que vemos en la porción Noah. Por cierto, Noah significa descanso, porque hace alusión también Noah fue un hombre que introdujo descanso, porque fue un hombre que facilitó la producción agrícola con sus inventos, con su sabiduría, y eso trajo descanso al ser humano que había batallado con la tierra maldecida, y Noah introdujo técnicas nuevas que permitieron explotar la tierra con menos esfuerzo. Y posteriormente también Noah, esa palabra Noah hace alusión al descanso venidero. El arca, de cierta manera, también es una alusión a esa protección divina, ese mundo ideal en el que había paz, en que todos los seres habitaban en armonía y había paz. Y Noah, pues ese nombre Noah, descanso, representa esa era en que volverá a haber paz y habrá descanso para el ser humano, descanso de todas las vicisitudes, de todas las luchas que lleva implícito la vida del hombre. Y en la siguiente porción, y estoy haciendo una concatenación de estas porciones porque bueno, estamos empezando estos comentarios justo en la tercera porción. Lech Lechá hace alusión al viaje, porque la vida es un viaje. En las primeras porciones vemos cómo se ponen los cimientos de nuestra fe, cómo emerge el universo y cómo se ponen los cimientos de la historia humana, de la vida del ser humano. Y esta porción es la que le da rumbo, la que le da sentido. Lech Lechá. Y es esta porción, sintetizando obviamente, es un símbolo de la vida del hombre, porque la vida del hombre es un viaje. A diferencia de los viajes que solemos hacer en nuestra cotidianidad, en nuestro diario acontecer, nosotros cuando salimos sabemos a dónde vamos. Casi siempre cuando hacemos un viaje, o incluso cuando es un viaje de placer, cuando queremos ir de vacaciones a algún lugar, lo planificamos y sabemos a dónde vamos. Pero esos viajes no representan el viaje de la vida, porque el viaje de la vida tiene características que las vemos en esta porción de Lech Lechá. ¿Qué le dice el Eterno a Abraham Avinu, Abraham nuestro padre? Le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu lugar y ve a la tierra que yo te mostraré. Lo que Dios le está diciendo, Dios le está recordando el punto de partida. Tenía que salir del lugar de donde nació, de la sociedad en que se crió, e incluso romper los lazos familiares, salir de su círculo familiar. Y eso implica también salir de la crianza que había recibido, la educación que había recibido, los valores que le habían inculcado. Tenía que romper con todo eso. Y eso es lo único que la Torá menciona. Lo demás es una incertidumbre, porque dice: a la tierra que yo te mostraré.
pero Abraham salió realmente sin saber a dónde iba. Y es por eso que esta porción representa la vida del hombre, el viaje del hombre por este mundo. Porque si bien en nuestro diario acontecer sabemos a dónde vamos cuando salimos de casa, en el viaje de la vida no sabemos. No sabemos, porque el hombre no sabe exactamente qué le tiene deparado el porvenir, qué le tiene deparado el minuto que sigue, qué le tiene deparado el día de mañana. Eso es a la tierra que yo te mostraré. Solo sabemos el momento que estamos viviendo. Solo sabemos lo que dejamos detrás. Pero lo que viene queda incluido en esa frase con que Dios llamó a Abraham: sal y ve a la tierra que yo te mostraré. Y lo que impulsó a Abraham fue su convicción. Y esa misma convicción es la que nos tiene que mover a nosotros en este viaje que emprendimos mucho antes de nacer, cuando nuestra alma vino a este mundo. Esa convicción, esa plena fe de Abraham Avinu es la que debe permear nuestros valores y debe ser el combustible que nos debe impulsar cada día para seguir adelante con integridad, apegados a la palabra del Eterno. Y algo con que quisiera cerrar este comentario es el hecho de que vimos a una generación postdiluviana tratando de construir una ciudad y una torre y de hacerse de un nombre. Hacerse de un nombre, ese es el afán del hombre, hacerse un nombre en este mundo. Vimos que para eso estaban unidos. Y esa es la única cosa positiva que vemos ahí, que había unión entre ellos, pero con un propósito equivocado. Y vemos que en lugar de piedras usaron ladrillos, desarrollaron una técnica nueva, pero al mismo tiempo esto tiene un lado negativo, y es el hecho de que no quisieron usar los materiales que Dios había provisto, las piedras, que hasta el momento era el material de construcción, y desarrollaron una técnica nueva. Eso no está mal, pero tiene un sentido negativo, porque es como desechar lo que Dios nos da y querer hacer las cosas a nuestro modo, hacer las cosas por nuestra propia inteligencia. Eso es algo peligroso, porque si bien Dios nos ha dado la capacidad de interactuar con el universo, de usarlo a nuestro beneficio, nunca podemos hacerlo yendo en contra de la decisión divina. Y eso es lo que está implícito en ese ladrillo, en el hecho de que optaron por hacer las cosas a su manera, optaron por desechar. Las piedras significan en la escritura lo eterno, los preceptos eternos. Desecharon las piedras para usar ladrillo, que es algo que nace de la mente del hombre. Y además lo usaron para construir una ciudad donde vivir y una torre donde poder incluso luchar contra Dios. ¿Cuál era el sentido de esa torre? Bueno, si Dios manda otro diluvio, tenemos cómo escapar de su castigo. Tenemos cómo lidiar con un posible castigo que Dios pueda mandar sobre la tierra nuevamente. Eso es lo que estaba en la mente. Ese era el propósito de esta construcción. Al mismo tiempo, esa torre es un símbolo también del ego del ser humano. Esa torre representa las aspiraciones egoístas del ser humano. El ser humano, estamos llenos de aspiraciones, muchas de ellas son válidas, pero dejan de ser válidas cuando estamos sacando a Dios de nuestros planes, o cuando estamos excluyendo a otras personas, cuando lo hacemos, cuando para lograr nuestros propósitos pues
lo hacemos en detrimento de otras personas. Y de cierta manera eso está representado en esta torre que querían construir para poder luchar contra Dios. Y para otra cosa, para hacerse un nombre. Para hacerse un nombre. Detrás de todo lo que estaba es eso, hacerse un nombre. Ese era el propósito de todos los que estaban allí. Por eso estaban mancomunadamente haciendo este esfuerzo de levantar esta torre hasta los cielos, para hacerse un nombre. Sin embargo, escogieron el modo equivocado. Escogieron hacerse un nombre independientemente de la divinidad. Escogieron hacerse un nombre dándole la espalda a Dios. Sin embargo, Abraham Avinu hace todo lo contrario. Abraham Avinu escucha la voz divina y rompe con su familia, rompe con la sociedad donde vivía, rompe con la cultura donde creció y sale a lo desconocido. Y Abraham, el hombre que sale a lo desconocido, recibe un nuevo nombre. Dios le da la promesa: yo voy a agrandar tu nombre. Fíjense qué contradicción. Los hombres pusieron todo su empeño en hacerse un nombre, con los materiales, con las herramientas y con los planos equivocados. Y Abraham, en su humildad y en su integridad, decide deshacerse de todo y sale obedeciendo la voz divina, aún sin saber a dónde iba, y entonces recibe un nombre. Abraham no quiso hacerse un nombre, pero por obediencia recibe un nuevo nombre. Dios agrandó su nombre, haciendo que poniendo una letra de su propio nombre en el de Abraham. Y Abraham dejó de ser Abraham para ser Abraham. Y este nombre nuevo de Abraham implica esa grandeza. Ese nombre implica ese alcance que pretendieron los hombres de la generación postdiluviana, los que quisieron construir aquella torre. Ellos lo quisieron y no lo lograron. Abraham, por obediencia, lo logró. Que sea así también para nosotros, que esa fe de Abraham, esa integridad, esa convicción de Abraham nos guíe y podamos ser partícipes de esa bendición de que Dios ponga una partícula de su nombre en el nuestro y nos incluya en esa gran bendición de Abraham Avinu, que alcanza todos los confines del universo. Que puedan terminar esta semana con mucha bendición y entrar en el Shabbat para tener gozo y para disfrutar de la presencia divina. Bendiciones a todos. Shabbat Shalom.